entonces, como les decía, hoy vamos a ver instalaciones de galpones, todo lo que se hace, todas las instalaciones que se hacen antes de la llegada de las pollitas. Hay cantidades de formas de hacer instalaciones. Las instalaciones se hacen antes de llegar los animalitos, no después. No tirarlo en cualquier parte, ni tanto que se hace el galpón, sino que antes de iniciar el proyecto debemos de tener las instalaciones listas, no solo construidas, sino desinfectadas. Antes de iniciar el proyecto debemos tener todos los equipos básicos y el lugar adecuado para recibir las aves. Hay varios sistemas para un proyecto de gallinas, como jaulas, semipastoreo, pastoreo y en galpones. Aquí hablamos de que hay muchas formas de cuando llegan las gallinas. Se pueden tener en jaulas, que es un sistema, pues como la segunda imagen. Es un sistema, pues a mí no me gusta, pero es un sistema de producción que utilizan muchísimo. Supuestamente el 60% de los huevos vienen de gallinas de jaula. Entonces, tenemos el sistema de jaula, el de pastoreo y el de semipastoreo, y obviamente el de galpones en piso. Galpones en piso son como los de la primera imagen, que es un piso. Hay veces que tiene piso de cemento, otras veces simplemente una capa de cal y después la capa de cascarilla. Pero hay cantidades de formas de hacer eso, el proyecto. El todo es tener las instalaciones básicas, que la palabra clave es confort a las aves, que se les brinde confort a las aves para que ellas estén cómodamente. Si están cómodamente, vamos a tener buena producción. Construcciones de los galpones. Los galpones se pueden construir con materiales propios de la zona, como guadua, madera, caña brava, orillos o en modernas instalaciones. Como les estaba contando, no depende de que una instalación sea muy moderna para tener aves de buena calidad. Sea una instalación humilde, hecha a bases de madera o de productos de la zona, si la hacemos bien, si la adecuamos bien y si obviamente le montamos el confort a las aves, nos va a ir muy bien también, nos va a ir excelente. No se necesita que sea una instalación última tecnología para tener buena productividad. Cualquier instalación, el todo es que las aves tengan el confort adecuado, nos va a servir para tener buenas producciones. Aquí vamos a empezar en orden, vamos a ver el sistema en jaulas, los beneficios del sistema en jaula. Dice, este sistema tiene un gran impacto en la agricultura. Actualmente, el 60% de los huevos a nivel mundial proveen de gallinas de jaula. ¿Sí? Las empresas más industrializadas, más productoras de huevos, más grandes, producen el huevo en jaula, en sola jaula. ¿Cuáles son los beneficios de la jaula? Aumentan la salud de las aves. Hay como alguien que tiene el micrófono prendido, si es tan amable y nos colabora. Entonces, íbamos. Este sistema tiene algunos beneficios, como sistema de los beneficios que tiene cultivar gallinas en jaulas, ¿cuáles son? Aumentan la salud de las aves. Como ellas no tienen contacto con las heces ni otros contaminantes y van a estar en unas bandas limpias, obviamente van a tener mejor salud. Aumentan la producción de huevos. Como eso es un sistema más tecnificado, unas bandas, también va a haber una producción de huevos más intensiva. Alimento cualitativo por gallinas. Ya no se manejan 5.000 ni 10.000 gallinas en un solo espacio, como en el caso de gallinas en piso, sino que se manejan más o menos en una banda 5 gallinitas en cada jaula de esas. Más o menos son alojamientos de 5 gallinas por jaulita. Entonces, como hay menos gallinas, va a haber un alimento más cualitativo
gallina, más equitativo, va a haber menos competencia por el alimento. Disminución de mano de obra. Obviamente, como va a haber, como es un todo automático, vamos a necesitar muchísimo menos empleados porque esas bandas pasan el huevo y va a llegar el chito a la bodega donde se empaca. No hay que estar uno andando con esas canastillas para allí y para acá, sino que todo es manual. El alimento también se echa en una tolva o en unos hilos y todo está unificado, pasa automáticamente la comida para las aves, todo automático. Organización automática de la mayoría de actividades. La mayoría de actividades se hacen automáticamente. Echarle la comida, el agua es automática, no hay que lavar bebederos, ¿sí? El estiércol cae en la parte de abajo, o sea que tampoco hay que voltear camas. Eso es un sistema en jaula. Es algo muy, muy intensivo para producir huevos. Sistema de producción de gallinas en jaulas. Un sistema de gallinas en jaulas más o menos es así como las imágenes que vemos a continuación. Un sistema de gallinas en jaulas. Tenemos bebederos de niple, que la comida les pasa por una canovita, luego por otra banda, y así sucesivamente. Sistema de producción en semipastoreo. Este método consiste en tener un galpón con los equipos bajo techo y también se tiene espacio para que las gallinas salgan a pastorear. Con este sistema nos economizamos dinero en alimentos concentrados, evitamos problemas de canibalismo y producimos huevos orgánicos de mejor calidad. Entonces, ventajas de este sistema. Primero, economizamos dinero en concentrado porque ellas van a salir al campo a consumir pasto. El pasto contiene baja proteína, contiene fibra, o sea que eso nos va a ayudar a la alimentación de las aves. No contienen mucha proteína los pastos, pero contienen un nivel 6, un 7% más o menos del nivel de proteína de los pastos. Contienen fibra, que la gallina en esa edad necesita fibra. Entonces, nos van a ayudar mucho los pastos que se consumen las aves, esos follajes, además que más consumen insectos. Los insectos son proteínas, simplemente son proteínas para ellos. Entonces vamos a tener economía en el alimento. En alimentos concentrados. Evitamos problemas de canibalismo. O sea que con este sistema las aves no van a estar estresadas, no se van a picotear mucho. Vamos a tener, en muchas ocasiones no hay ni siquiera que hacerles despique en este sistema porque las aves viven sin estrés de ningún tipo. Producimos huevos orgánicos de mejor calidad. El huevo en este sistema es mucho mejor, mucho superior, mucho más gustosito que un huevo de jaula. El huevo es muy, muy original, porque hoy en día no nos debemos mirar en el color de la yema. Hoy en día, desafortunadamente, existe químico para todo. Puede ser una gallina de jaula y puede dar el color de la yema que quieran, porque el color de la yema lo dan los aditivos que traen los alimentos. Yo hasta ahora me vine a dar cuenta de eso, que hoy en día también para las gallinas puede colocarlas uno que pongan del color que quieran los huevos con los aditivos que le echan a los alimentos. Hoy en día todo es químico. En cambio, con esto vamos a tener un color de huevo natural y un sabor completamente natural, sin tantos aditivos. Entonces, vamos a producir unos huevos orgánicos de mejor calidad. Obviamente, en cualquier país que volteemos, el huevo orgánico es mucho más caro que el de gallinas en jaula, siempre y cuando nosotros garanticemos que estamos haciendo procesos 100% orgánicos. Equipamiento básico. Para iniciar un proyecto avícola necesitamos un equipamiento básico, necesitamos tener unas cositas, unos productos básicos para amoblarles el galpón. Es como amoblarles el galpón a los animales. Es como, tenemos el galpón, les hicimos un galpón bien bonito a las aves, con mucho cariño, pero lo tenemos en el momento limpio, sin nada. Es como nosotros comprar una casa muy bonita, muy lujosa, pero no tenemos nada. Estas cositas son como los muebles para las gallinas, el confort de ellas.
Muy indispensable una tolvita iniciador. Estas tolvitas valen muy poquito. Una tolvita de esas vale 7, 8 mil pesos, hasta en 6 mil pesos se consiguen. Estamos hablando de 6, 7 mil pesos. Máximo no alcanza a valer ni $2 los que no son de otro país. Vale muy poco una tolvita de esas. Y la utilidad que presta es grande. Muy, muy grande. Ustedes le van a decir los vendedores, no, es que le tengo un comedero chiquito que lo usamos para iniciación, le ponemos una malla no sé cómo. No, no sirve. A mí aquí me vinieron a meter gato por liebre los proveedores, los que nos vendieron estos equipos no tenían esta torbita. Yo les dije, no sirve, que le ponían una mallita no sé cómo, no sirve. Que le hacían tal cosa, no sirve. Porque el mejor invento para levantar las aves pequeñas es la tolvita iniciador. Es lo mejor que hay, no nos digamos mentiras. Entonces, la tolvita. El comedero automático o comedero campana. El bebedero tolva o bebedero campana. Es un bebedero también muy práctico. Se utiliza desde los primeros días, no hay ningún inconveniente en utilizarlo desde el primer día. Un termómetro, obviamente está en una temperatura muy baja, pero, y la humedad también está bajísima, pero lo ideal es pues un termómetro. Debemos tener un termohidrómetro que nos mida los grados centígrados y nos mida la humedad. El bebedero de iniciación, fundamental. Estos bebederos son los que nos sirven para levantar las aves pequeñas. Estas aves consumen alimento muy cómodamente en estos bebederos de galón. El comedero de iniciación o el comedero adulto, que es el que se utiliza después de 7, 8 días. Yo no dejo meter un comedero esto al galpón, sino ya 7, 8 días ya lote, porque ellos se meten por ahí adentro, se dañan las paticas, se dañan las alas, en muchas ocasiones se alivian, pero después ustedes matan el pollo, sacrifican el pollo, lo abren y le salen unas cosas feísimas por dentro, unas cosas verdes, unos hongos. ¿Y de qué sufrieron eso? De golpes cuando estaban chicos, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Y una pollita le daña una alita, una patica, ahí tuvo, ya no va a servir para poner, ahí se acabó todo. Y tenemos las criadoras a gas, las campanas a gas, que es la que le damos calefacción a las aves los primeros días. Llámese un pollo de engorde o llámese una gallina ponedora. Hay que darle calefacción. Incluso a las pollitas ponedoras hay que darle muchísima más calefacción. También hay unos sistemas de bebederos y comederos automáticos. Estos equipos se utilizan en explotaciones grandes, consisten en bebederos de nipple, donde las aves toman agua fresca y limpia automáticamente, el bebedero de nipple. Entonces, una tubería que simplemente tenemos que sacar el agua caliente, no se enmuga, el agua está ahí completamente limpia todo el tiempo, no hay que lavar los bebederos, simplemente hay que sacar el agua caliente y estarlos lavando de vez en cuando la tubería, hacer desincrustación de bebederos cada que se saque el lote de aves. Pero hay que tener muy en cuenta que estos bebederos, para que funcionen, se necesita un controlador de presión. Eso no es que ustedes cojan un tubo de PVC y le hagan huecos y le metan ahí el chupo. No sirve. Esos bebederos funcionan, pero con unos controladores de presión, o si no, es plata perdida. En Mercado Libre, incluso en los mismos grupos míos, he visto que venden bolsadas de nipples. Y ustedes bien contentos de verlo tan práctico, cogen y los compran. Los instalan y simplemente no les sirven, porque una línea de esas, si no tiene el controlador de presión, eso sirve para tales nada. Incluso a uno en una granja, si se le va a dar el controlador de presión, la línea queda muerta. Uno le mueve la llave de una forma, la mueve de la otra y no da. Eso sin el controlador de presión no sirve. Y el comedero tolva, o este comedero automático, también consiste que pasa la comida por esa tubería y va llenando los platos, sin necesidad nosotros de andar con un bulto por todo el galpón. Ellos distribuyen el alimento por esa tubería y llenan los platos. Esos comederos automáticos tienen dos sistemas. Uno es una guayita con unos nudos, va volteando y va distribuyendo el alimento. Esa es una. Es un tipo de comedero abicornio.
Y así he visto en algunos otros países. Y hay uno que es un sinfín, al estilo como una máquina de moler maíz, como un tornillo, voltea y llena todos los platos. Un comedor automático. Y usted no tiene que andar con un bulto llenando los comederos. ¿Qué más necesitamos para moverles el galpón a nuestras aves? Los nidales. Hay cantidades de hacer nidales, pero hay que darles el confort a las aves. Los nidales deben de tener pajilla o cascarilla bien seca, algo que les llame la atención a las aves y mucho cuidado, colocarlos desde la semana 16 o la semana 15 para que las aves, como ya son muy chismosas, muy noveleras, se vayan metiendo ahí y se vayan familiarizando. Entre más ligeros le pongamos los nidales, menos problemas vamos a tener que las gallinas coloquen los huevos en el piso. Entonces, desde la semana 15 a 16, sabemos que por cada huequito de esos, ahí colocan huevitos, más o menos 5 gallinitas. Y darle el confort, sabemos que debe estar en el centro, en partes oscuras, donde las gallinitas puedan poner sus huevitos tranquilamente, sin ningún tipo de estrés. La altura de los comederos y los bebederos, fundamental. Por eso es tan importante que las gallinas tengan un peso y un crecimiento homogéneo, o sea, igual. Indispensable separar las aves. Aquí no es que si queremos o no, como en el pollo. En el pollo, pues si no separamos las aves, pues no es tanto como en una gallina. En una gallina es mucho más indispensable separarlos, completamente indispensable, porque el lote de las gallinas tiene que ser muy homogéneo para que tengan una postura pareja. Aquí ya vamos a hablar de los famosos galpones en piso, que es a mí los que más me gusta, porque a mí no me gusta el maltrato animal, pues a mí me gusta el confort animal, a mí me gusta que los animalitos estén bien, me gusta darles cariño, y me da mucha tristeza verlos en jaulas. Digamos, a mí cuando me suben en los grupos de esos pollos en jaula, me piden alguna sugerencia, yo ni siquiera les digo nada, simplemente a mí no me gusta ese sistema. Este man jaulas es como estar uno en una cárcel. En cambio, en un galpón, ellas van a estar en el piso, si le mantenemos la cama sequita, ellas van a escarbar, van a estar contentas. Le podemos cargar follajes y pueden estar muy, muy bien, brindarles un confort muy adecuado en unos galpones en piso. Son los galpones que se hacen de piso, puede ser de tierra, puede ser de cemento, cubiertos por un techo, de paredes de malla y cortina, fáciles de subir o bajar, para el control de temperatura. Los ideales se ubican en el centro para mejor oscuridad y confort de las aves. Entonces son galpones que tienen un piso de tierra o de cemento, obviamente con una capa de cal por encima y después la cascarilla. Aquí pues hay que darle el manejo, el volteo de cama y todas las cositas. Las paredes de estos galpones son puras mallas cubiertas con cortina, fáciles de subir y de bajar, que hace frío, que hace calor, ahí se controla. Medida de los galpones. En este caso decimos que los galpones nunca deben de ser cuadrados, siempre deben de ser rectangulares, para lograr mejor ventilación y mejor iluminación. Estamos aprovechando el día. Tenemos los galpones de ambiente controlados y podemos hacerlos como queramos, pero estamos hablando de galpones tradicionales, donde todos se utiliza, es el medio ambiente, utilizamos la madre naturaleza para hacer todo. Dice que en estos galpones se utiliza de 5 a 8 gallinas por metro cuadrado. Sí, dependiendo del clima. Estamos en un clima muy caliente, toca de 5 o 6 gallinitas por metro cuadrado. En un clima templado, como estoy acá en el momento, yo planeo los galpones a 8 gallinas por metro cuadrado. El largo, pues lo hacemos de lo que nosotros lo queramos hacer, debe ser pues rectangular, el ancho de los metros que damos y la altura que yo sugiero de 3 a 4 metros de alto. Deben de tener iluminación, acceso a vehículos, si quieren una serie con puertas para que salgan a pastorear. Hay otro que es
estructura tipo carmelita, que ya es como para las gallinas de pastoreo. Cortinas móviles, o sea que deben de quedar fáciles de subir y bajar. Hay otras cubiertas que pueden ser en plástico o algo así, pero obviamente ya en gallinas, pues cuando compramos gallinas de 16 semanas. Ya las primeras semanas, como les había contado anteriormente, las pollitas deben de tener eh, una temperatura adecuada y estar bien dispersas en todo el galpón. Aquí hice un gráfico de cómo se deben distribuir el equipo en un galpón. Aquí los del centro vemos que son los nidos, los círculos son los comederos, los otros son los bebederos, la entrada, el sustrato y la enfermería. Estamos viendo un mapa conceptual. Aquí se utilizan, como estamos hablando de galpones en ambiente tradicional, la luz más aconsejable es la blanca. Ustedes les han dicho que tal luz de color es buena o tal otra, pero en galpones de ambiente controlado, porque ellos se les maneja la luz como uno quiere porque el ambiente es controlado. Ellos nunca ven luz del día, ellos están todo el tiempo en un sitio donde no ven luz nunca. En galpones tradicionales les sirven la luz del día, entonces es una luz blanca. Entonces lo que más se parece a la luz del día es la luz blanca. Entonces lo ideal es que tengamos luz blanca para que no hayan cambios y ellas no se estresen. El lote. Los mejores lotes para un galpón son arenosos, son los mejores. Que tengan buen drenaje de agua, mayor absorción de humedad. ¿Sí? Que no sean lotes propensos a inundaciones. Hacer construcciones en partes más elevadas y una zanja de 60 centímetros de ancho por 1 metro de profundidad, paralelo a los muros de construcción. Debemos de tener la construcción que sea un poquito elevada, que no sea pues nunca hacia abajo, sino un poquito altica del subsuelo. Debe tener una zanja de 60 centímetros de ancha por 1 metro de profundidad. Que el suelo debe tener sus drenajes, todo. La ventilación. Evitar vientos muy fuertes de aire, ¿sí? Que no les pegue pues de lleno. Si hay, debemos sembrar, muy aconsejable sembrar arbolitos para que el aire pegue ahí en los árboles y no choque, no le pegue de lleno al galpón, o si no, simplemente colocamos cortinas. ¿Sí? Los arbolitos hacen como una especie de microclima óptimo. Control de temperatura y la distancia mínima de la vegetación al galpón es de 8 metros. No es que el árbol quede debajo del galpón, sino que quede más o menos unos 8 metros la vegetación. Las aves grandes, aquí ya estamos hablando de gallinas ponedoras grandes, ¿sí? Gallinas ya en óptimas condiciones. Ya estamos hablando de gallinas en postura. Las aves tienen que tener una temperatura entre 18 y 20 grados centígrados, es la temperatura óptima para las aves. Temperaturas más bajas que hacemos con ellas, cortinas o paredes más altas. Temperaturas más altas de eso, ¿qué le hacen? Paredes bajas, ventanas, extractores, ventiladores, todo lo que nosotros nos ingeniemos para bajar la temperatura a las aves. El techado de los galpones sí debemos tener mucho cuidado. El techo de los galpones debe ser que no caiga ni una gota de agua al galpón, porque cualquier gotica de agua que le caiga al galpón es una tragedia. Por eso no aconsejo los plásticos ni otro material económico para el galpón, sino que sea una lámina fuerte, una lámina de zinc, teja, concreto, algo muy fino. No debe pasarle agua a los galpones nunca, porque cualquier gotica que le caiga, eso se vuelve un pantanero completamente. ¿Qué necesitamos ahí? Hay unas formas del techo, vemos una abertura de la parte superior del techo que nos sirve para evacuación del amoníaco y mejor ventilación. ¿Sí? Todos los techos que les mostré en la imagen tienen su abertura. A mí me gusta mucho porque estos galpones, cuando no tienen cuando tienen el techo así,
nunca uno entra y ve una concentración de amoníaco alta. Aquí tenemos varias formas de hacer el techo. Dos aguas asimétricos que son estos mismos. Son estos mismos que vemos aquí. Aquí son dos aguas asimétricos. El segundo es un techo completamente sellado. Tampoco me gusta porque, bueno, en clima muy frío sí toca. Pero estos techos se concentra mucho el amoníaco porque no tiene la ventanillita por la parte de encima para evacuación de amoníaco. Pero en clima muy frío hay veces que sí toca hacerlo porque si lo hacemos como en la primera imagen, no somos capaces de controlar la temperatura al galpón. Y está este otro techo que es el claraboya, que es como otro techito más por encima, que sirve mucho para climas de elevada temperatura y humedad ambiental. Es más costoso. Para producciones grandes no hay entrada de agua. Así tengamos esto, no va a haber entrada de agua. La primera imagen dice permite una adecuada ventilación y evaporación superior, por lo que se aconseja para climas cálidos. En caso de lluvia con fuerte viento y el agua puede entrar por el desnivel superior. Esa es la desventaja, que si hace mucho viento puede entrar por ese desnivel, entonces pues la idea no es dejarle mucho. No permite una adecuada ventilación superior, por lo que no se aconseja para climas cálidos. Ese techo es para climas fríos, más o menos para clima frío. Orientación del galpón, esto es algo muy fundamental también. Se definen principalmente según el clima, más específicamente por la temperatura ambiental, también por la dirección de los vientos. Clima frío, eje longitud en dirección norte-sur, ¿sí? Ustedes ya se orientan. Sabemos que por donde sale el sol es el norte, donde se aplaca el sol es el sur, siempre lo sabemos. Entonces, en clima frío se utiliza el eje principal norte-sur. En clima cálido es oriente-occidente. ¿Sí? Ahí nos enfocamos en el sol, nos ubicamos donde entra y sale el sol. Las distancias entre un galpón y galpón debe de ser el doble del ancho. Digamos, si un galpón es de 10 metros de ancho, la distancia entre galpón, o galera debe de ser de 20 metros. Si el galpón es de 15 metros, la distancia entre galpón y galpón debe ser de 30 metros. Si el galpón es de 5 metricos, la distancia entre galpón y galpón debe de ser de 10 metros y así sucesivamente. Las cortinas externas, son las cortinas que van por fuera de la malla. Preferiblemente deben ser semi-plastificadas. Para un galpón poder lograr una temperatura óptima y evitar entrada de agua lluvia cuando llueve con aire. ¿Sí? Es una cortina que es semi-plastificada. Son muy prácticas. Son las que van por fuera de la malla. Entonces, cuando llueve venteado, como son semiplastificadas, no alcanza a entrarle humedad al galpón. Son muy buenas, pero me gustan por fuera. Por dentro, esas cortinas sudan a las aves. Cortinas internas son las que van internamente en microclimas, sobre techos, para garantizar una buena temperatura. Se utilizan solamente para las primeras semanas, para el galpón de las crías de levante, ¿sí? El sobretecho y las cortinas internas. Son las que utilizan las primeras semanas para lograr la temperatura que necesitamos en las aves. Las mallas para el galpón las podemos clasificar en metálicas y mallas plásticas. La malla metálica debe ir en la primera, bien pegada del bloque, por debajo, para que los animales no vengan y se nos coman las aves, sea un animal doméstico o sea un animal salvaje. Entonces, esas cortinas, esas mallas metálicas debemos tenerlas por debajo. En la parte de abajo y en la parte de encima podemos completar con mallas plásticas para evitar la entrada de pájaros y aves silvestres.
Como se visualiza en la imagen, los nidos van centrales, lugar donde la iluminación no es directa, porque las aves buscan las zonas más oscuras o menos iluminadas para poner los huevos. Los nidos se colocan a la semana 16 para que exploren y se acostumbren a ellos. La postura empieza generalmente a la semana 19. El acomodo de los nidos puede variar, pero siempre van centrales en la parte de más oscuridad. Aquí tenemos un sistema de comedero automático y bebedero automático. El gas para la calefacción, si tenemos una granja grande, es bueno pedir a una empresa que nos coloque estos gases de calefacción. Otras instalaciones. Una granja debe tener oficina para llevar las cuentas, obviamente si una granja o una empresa sin cuentas es nada. Bodega para almacenamiento de huevos, herramientas, etc. Bodega para el almacenamiento de huevos. Casa de habitación para los encargados de la granja y muy aconsejable tener un banco de proteínas. Bodega para las instalaciones de huevo, donde va la máquina procesadora, donde almacenamos el huevo y las demás cositas. Bodega para almacenamiento de huevo. Actividades cotidianas en una granja de gallina ponedora. Tratamiento de agua, sí o sí. Recolección de los huevos. Alimentación, lavado de bebederos. Verificación de cortinas. Selección y empaque de huevos. Después hay que volver a recolectar huevos. Hay que limpiar después las mallas. El campo es un trabajo. Esos huevos no llegan derechito a la mesa. Vea todo lo que tiene que pasar un huevo. Todo el proceso. Después limpiamos las mallas, después volteamos camas y estamos en un piso en una cama, en un galpón de piso, vuelto de cama, fumigada con microorganismos para evitar malos olores, verificación del agua nuevamente alimentación, recolección de huevos y en las tardes volver a fumigar con algún desinfectante. Banco de proteínas. Hay muchas formas de hacer un banco de proteínas, puede ser con lombriz californiana y mosca soldado. El compost. En ninguna explotación debe faltar un compost. El compost es donde se llevan todas las aves muertas. El compost debe estar bajo techo y bien cercado y lo más lejos posible de los galpones. Ahí es, digamos, el cementerio donde se llevan las aves muertas. Un arco de desinfección fundamental en una granja. Nunca debe faltar, que es el control de los vehículos. Si no tenemos arco de desinfección, que eso es súper sencillo hacerlo, eso es coger un tanquecito, una canequita de 100 litros, ahí se prepara el agua con desinfectante, se le hace un tubo de PVC y unos huequitos y ahí tenemos el arco de desinfección, o si no, con una fumigadora de espalda. Aquí podemos tener un cultivo de lombriz californiana o mosca soldado para producir proteínas para las aves, una instalación así. Otro banco de proteínas puede ser con productos vegetales, como alfalfa, moringa, bore, matabatón, nacedero, botón de oro, morela, auyama, maíz hidropónico o maíz suave. Hay cantidades de formas de hacer bancos de proteínas en su finca. Y esa fue toda la clasecita de hoy de instalaciones agropecuarias.